Bran. El día había amanecido fresco y despejado, con un frío vivificante que señalaba el final del verano. Se pusieron en marcha con la aurora para ver la decapitación de un hombre. Eran 20 en total, y Bran cabalgaba entre ellos, nervioso y emocionado. Era la primera vez que lo consideraban suficientemente mayor para acompañar a su padre y a sus hermanos a presenciar la justicia del rey. Corría el noveno año de verano y el séptimo de la vida de Bran. Había sacado al hombre de un pequeño fortín de las colinas. Robb creía que se trataba de un salvaje, que había puesto su espada al servicio de Mance Rayder, el rey más allá del muro. A Bran se le ponía la carne de gallina solo con pensarlo. Recordaba muy bien las historias que la vieja Tata les había contado junto a la chimenea. Los salvajes eran crueles, les decía, esclavistas, asesinos y ladrones. Se apareaban con gigantes y con espíritus malignos. Se llevaban a los niños de las cunas en mitad de la noche y bebían sangre en cuernos pulidos. Y sus mujeres yacían con los otros durante la larga noche para dar a luz espantosos hijos medios humanos. Pero el hombre que vieron atado de pies y manos al muro del fortín esperando la justicia del rey era viejo y huesudo, poco más alto que Rob. Había perdido en alguna helada las dos orejas de un dedo y vestía todo de negro, como un hermano de la guardia de la noche, aunque las pieles que llevaba estaban sucias y hechas jirones. El aliento del hombre y del caballo se entremezclaban en nubes de vapor en la fría mañana cuando su señor padre hizo que cortaran las ligaduras que ataban al hombre al muro y lo arrastraran ante él. Rob y John permanecieron montados, muy quietos y erguidos, mientras Bran, a lomos de su pony, intentaba aparentar que tenía más de 7 años, y que no era la primera vez que veía algo así. Una brisa ligera sopló por la puerta del fortín. En lo alto ondeaba el estandarte de los Stark de Invernalia, un lobo guargo corriendo sobre un campo color blanco y oro. El padre de Bran se erguía solemne a lomos de su caballo, con el pelo largo castaño agitado por el viento. Llevaba la barba muy corta, salpicada de canas, que le hacían parecer más viejo de los 35 años que tenía. Aquel día tenía una expresión adusta y no se parecía en nada al hombre que por las noches se sentaba junto al fuego y hablaba con voz suave de la edad de los héroes y los niños del bosque. Bran pensó que se había quitado la cara de padre y se había puesto la de Lord Stark de Invernalia. En aquella mañana fría hubo preguntas y respuestas, pero más adelante Bran no recordaría gran cosa de lo que allí se había dicho. Al final, su señor padre dio una orden y dos de los guardias arrastraron al hombre harapiento hasta un tocón tamarindo en el centro de la plaza. Le obligaron a apoyar la cabeza en la dura madera negra. Lord Stark desmontó, y Theon Greyjoy, su pupilo, le llevó la espada. Se llamaba Hielo. Era tan ancha como la mano de un hombre, y en posición vertical era incluso más alta que Robb. La hoja de acero valiriano, forjada con encantamientos y negra como el humo, nada tenía un filo comparable al acero valiriano. Su padre se quitó los guantes y se los tendió a Jory Cassel, el capitán de la guardia de su casa. Blandió el hielo con ambas manos. En nombre de Robert de la casa Baratheon, el primero de su nombre, rey de los Ándalos y los Royas, los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, y por orden de Eddard de la casa Stark, señor de Invernalia y guardián del norte, te sentencio a muerte. Alzó el espadón por encima de su cabeza. Mantén controlado al pony, le dijo a Bran Jon Snow, su hermano bastardo, acercándose a él, y no partes la mirada. Padre se dará cuenta. Bran mantuvo controlado al pony y no apartó la mirada. Su padre le cortó la cabeza al hombre de un golpe, firme y seguro. La sangre roja como el vino veraniego salpicó la nieve. Uno de los caballos se encabritó y hubo que sujetarlo por las riendas para evitar que escapara al galope. Bran no podía apartar la vista de la sangre. La nieve que rodeaba el tocón la bebió con avidez y se tornó roja ante sus ojos. La cabeza rebotó contra la raíz gruesa y siguió rodando. Fue detenerse cerca de los pies de Greyjoy. Theon era un joven de 19 años, flaco y moreno, que se divertía con cualquier cosa. Se echó a reír y dio una patada a la cabeza. «Imbécil», murmuró Jon, con voz lo suficientemente baja para que Greyjoy no oyera el comentario.
Puso una mano en el hombro de Bran, que alzó la vista hacia su hermano bastardo y le dijo con solemnidad: Lo has hecho muy bien. Jon tenía 14 años y ya había presenciado muchas veces la justicia. Durante el largo camino de regreso a Invernalia parecía ser más frío, aunque el viento ya había cesado y el sol brillaba alto en el cielo. Bran cabalgaba con sus hermanos que iban a buena distancia por delante del grupo, aunque el pony tenía que esforzarse para mantener el paso de los caballos. El desertor murió como un valiente, dijo Robb. Era fuerte y corpulento y parecía crecer a ojos vistas. Tenía la piel clara de su madre y también el pelo castaño rojizo y los ojos azules de los Tully de aguas dulces. Al menos tenía coraje. No, dijo Jon Snow con voz tranquila. Eso no era coraje. Estaba muerto de miedo. Se le veían los ojos. Stark. Los ojos de Jon eran de un gris tan oscuro que casi parecían negros, y se fijaban en todo. Tenía más o menos la edad de Robb, pero no se parecían en nada. Jon era esbelto y Robb musculoso. Era moreno y Robb rubio. Era ágil y ligero, mientras que su medio hermano era fuerte y rápido. Que los otros se lleven sus ojos, maldijo Robb sin mostrarse impresionado. Murió como un hombre. ¿Una carrera hasta el puente? De acuerdo, asintió Jon, espoleando su montura. Ron soltó una maldición y salió disparado tras él, y galoparon juntos sendero abajo. Robb iba riendo y provocándolo, y Jon galopaba silencioso y concentrado. Los cascos de sus caballos levantaban nubes de aire. Bran no intentó seguirlos. El pony no podría mantener aquel paso. También él se había fijado en los ojos del hombre andrajoso y estaba recordándolos. Al cabo de un rato, el sonido de las risas de Robb se perdió a lo lejos, y los bosques quedaron de nuevo en silencio. Se encontraba tan inmerso en sus pensamientos que no oyó que el resto del grupo le había dado alcance hasta que su padre se adelantó para cabalgar junto a él. ¿Te encuentras bien, Bran?, preguntó con tono que no carecía de dulzura. Sí, padre, le dijo Bran. Alzó la vista. Su señor padre, vestido en cuero y envuelto en pieles, a lomos de su gran caballo de guerra, se alzaba a su lado como un gigante. Robb dice que ese hombre murió como un valiente, pero Jon opina que tenía miedo. ¿A ti qué te parece? ¿Un hombre puede ser valiente cuando tiene miedo?, preguntó Bran después de meditar un instante. Es el único momento en que se puede ser valiente, dijo su padre. ¿Comprendes por qué lo hice? Era un salvaje, dijo Bran. Secuestran a las mujeres y las venden a los otros. La vieja Tata te ha estado contando historias otra vez, ¿verdad?, dijo su señor padre con una sonrisa. La verdad es que ese hombre rompió su juramento. Desertó de la guardia de la noche. No existe ser más peligroso. El desertor sabe que, si lo atrapan, se puede dar por muerto. Así que no se detendrá ante ningún crimen por espantoso que sea. Pero no me has entendido. No te pregunto por qué el hombre debía morir, sino por qué tenía que justiciarlo yo en persona. El rey Robert tiene verdugos, dijo Bran, inseguro. No sabía la respuesta. Cierto, admitió su padre, igual que los reyes Targaryen, que reinaron antes que él, pero nuestras costumbres son las antiguas. La sangre de los primeros hombres corre todavía por las venas de los Stark, y creemos que el hombre que dicta la sentencia debe blandir la espada. Si le vas a quitar la vida de un hombre, tienes un deber para con él y es mirarlo a los ojos y escuchar sus últimas palabras. Si no soportas eso, quizá ese hombre no merece morir. Algún día, Bran, serás del banderizo de Robb. Tendrás tierras propias y deberás defenderlas del nombre de tu hermano y de tu rey, y te corresponderá hacer justicia. Cuando llegue ese día no te resultará grato, pero no debes apartar la vista. El gobernante que se esconde tras ejecutores a sueldo olvida pronto lo que es la muerte. En aquel momento, Jon apareció a la cima de la colina que se alzaba entre ellos. Padre, Bran, venid deprisa, mirad lo que ha encontrado Robb, les gritó agitando los brazos y volvió a desaparecer. ¿Algún problema, mi señor?, preguntó Jory, que se le había acercado cabalgando. No me cabe duda, respondió su padre. Vamos a ver en qué nueva travesura se les ha ocurrido hacer ahora a mis hijos. Puso el caballo a trote. Jory, Bran y los demás lo siguieron. Robb estaba en el extremo norte del puente y Jon seguía a caballo a su lado. Las nevadas de las postrimerías del verano habían sido copiosas aquella última luna. Robb estaba hundido hasta las rodillas en la nieve. Se había echado la capucha hacia atrás y el sol le arrancaba reflejos del pelo. Acunaba algo en el brazo
y los dos chicos hablaban en susurros emocionados. Los jinetes avanzaron con cautela entre los ventisqueros, siempre buscando los puntos firmes en aquel terreno oculto y desigual. Jory Cassell y Tion Greyjoy fueron los primeros en llegar junto a los chicos. Greyjoy reía y bromeaba mientras cabalgaba. Bran oyó su exclamación aguda. ¡Dioses! Se le escapó a Greyjoy, mientras trataba de controlar a su caballo y al mismo tiempo desvainar la espada. ¡Aléjate de eso, Robb! Gritó Jory, que ya la había empuñado con la montura encabritada. No te hará daño, Jory, dijo Robb con una sonrisa mientras alzaba la vista del bulto que llevaba en brazos. Está muerta. Para entonces, Bran ya estaba consumido de curiosidad. Había espoleado al pony, pero su padre lo obligó a desmontar junto al puente para acercarse a pie. Bran se bajó de un salto y echó a correr. Jon, Jory y Tion Greyjoy ya habían desmontado también. Por los 7 infiernos, ¿qué es eso?, preguntó Greyjoy. Un lobo, le dijo Robb. Un monstruo, replicó Greyjoy. ¿Qué tamaño? El corazón de Bran latía a toda velocidad. Avanzó por un ventisquero que le llevaba a la cintura para ir junto a su hermano. Había una forma muerta, enorme y oscura, semienterrada en la nieve manchada de sangre. El tupido pelaje gris estaba lleno de cristales de hielo y el hedor de la corrupción lo corrompía con el perfume de una mujer. Bran divisó sus ojos ciegos, que lo reptaban los gusanos, y una boca grande llena de dientes amarillentos. Pero lo que más le impresionó fue el tamaño que tenía. Era más grande que su pony, el doble que el mayor sabueso de las perreras de su padre. No es ningún monstruo, dijo Jon con calma. Es una loba huargo. Son mucho más grandes que los otros lobos. Hace 200 años que no se ve un lobo huargo al sur del muro, dijo Tion Greyjoy. Pues ahora estoy viendo uno, replicó Jon. Bran consiguió apartar los ojos del monstruo. Solamente en aquel momento advirtió el bulto en brazos de Robb. Dejó escapar un grito de emoción y se acercó. El cachorro no era más que una bolita de pelaje gris negruzco. Todavía no había abierto los ojos. Hociqueaba a ciegas contra el pecho de Robb, buscando leche entre los pliegues de cuero de sus ropas, sin dejar de gimotear. Bran extendió la mano titubeante. Vamos, le dijo Robb, tócalo, no pasa nada. Bran hizo una caricia rápida y nerviosa al cachorro, y se volvió al oír la voz de Jon. Toma. Su medio hermano le puso un segundo cachorro en sus brazos. ¡Hay 5! Bran se sentó en la nieve y apretó el cachorro contra el rostro. Tenía un pelaje suave y cálido que le acariciaba la mejilla. Lobos guardos en el reino después de tantos años, murmuró Hullen, el caballerizo mayor. Esto no me gusta. Es una señal, dijo Jory. No es más que un animal muerto, Jory, dijo el padre de los niños en el ceño fruncido. Parecía preocupado. La nieve crujió bajo sus botas cuando caminó en torno al cuerpo. ¿Qué la mató? Tiene algo en la garganta, señaló Robb, orgulloso de haber dado con la respuesta aún antes de que su padre formulara la pregunta. Ahí, justo debajo de la mandíbula. Su padre se arrodilló y palpó la cabeza de la bestia. Dio un tirón y alzó el objeto para que los demás lo vieran. Era un fragmento de 2 palmos de asta de venado, ya sin plumas, empapado en sangre. Se hizo un silencio repentino en el grupo. Los hombres contemplaron el asta intranquilos, y ninguno se atrevió a decir nada. Hasta Bran se dio cuenta de que tenía miedo, aunque no comprendía por qué. Es increíble que viviera lo suficiente para parir, dijo su padre mientras tiraba el asta y se limpiaba las manos en la nieve. Su voz rompió el hechizo. Quizá no vivió tanto, dijo Jory. Se dice, a lo mejor ya estaba muerta cuando nacieron los cachorros. Nacidos de la muerte, intervino otro hombre. Peor suerte aún. No importa, dijo Julio. Pronto estarán muertos ellos también. Bran dejó escapar un grito de consternación. Cuanto antes, mejor, asintió Tion Greyjoy y desvainó la espada. Trae aquí a la bestia, Bran. No, exclamó Bran con ferocidad. El animalito se había apretado contra él como si pudiera oír y comprender. ¡Es mío! Aparta esa espada, Greyjoy, dijo Roy. Por un momento su voz sonó tan imperiosa como la de su padre, como la del señor que sería algún día. Nos vamos a quedar con los cachorros. Es imposible, chico, dijo Harwin, el hijo de Julio. Les daremos un favor matándolo, dijo Hullen.
Bran alzó la vista hacia su padre, implorante, pero solo encontró un ceño fruncido. Lo que dice Julian es verdad, dijo. Es mejor una muerte rápida que agonizar de frío y hambre. La perra de Sir Roderick parió otra vez la semana pasada, dijo Rob, que se resistía testarudo. Fue una camada pequeña. Solo vivieron 2 cachorros. Tendrá leche de sobra. Los matará en cuanto intenten mamar. Lord Stark, intervino John. Resultaba extraño que se dirigiera a su padre de manera tan formal. Bran lo miró, aferrándose a aquella última esperanza. Hay 5 cachorros, siguió. 3 machos y 2 hembras. ¿Y qué, John? Tenéis 5 hijos legítimos, 3 chicos y 2 chicas. El lobo guargo es el emblema de vuestra casa. Estos cachorros están destinados a vuestros hijos, mi señor. Bran vio cómo cambiaba la expresión de su padre. Vio las miradas que intercambiaban el resto de los hombres. En aquel momento quiso a John con todo su corazón. Pese a sus 7 años, comprendió que había hecho su hermano. Las cuentas cuadraban solo porque John se había excluido. Había incluido a las niñas, incluso a Rickon, que era solo un bebé, pero no al bastardo que llevaba el apellido Snow, que según dictaba la costumbre debía tener en norte todos los desafortunados que nacían sin apellido propio. ¿No quieres un cachorro para ti, John? Preguntó con voz amable su padre, que también lo había comprendido. El lobo guargo ondea con el estandarte de la casa Stark, señaló John. Yo no soy un Stark, padre. Su señor padre miró a John pensativo. Rob se apresuró a romper el silencio que reinaba. Yo alimentaré el mío en persona, prometió. Empaparé un trapo con leche caliente para que lo chupe. Yo también, se apresuró Bran. Resulta fácil de decir, pero veréis que hacerlo no lo es tanto, dijo el padre después de estudiar larga y atentamente a sus hijos. No permitiré que los criados pierdan el tiempo con esto. Si queréis a esos cachorros, los tendréis que alimentar vosotros. ¿Entendido? Bran asintió a toda prisa. El cachorro se le retorcía entre los brazos y le lamía el rostro con una lengua cálida. También tendréis que educarlos, siguió su padre. Es imprescindible que los entrenéis. El encargado de los perros no querrá saber nada de estos monstruos, os lo aseguro. Y que los dioses nos ayuden. Si los descuidas, si los tratan mal o si no los entrenan, no son perros. No os harán caratoñas para conseguir comida, ni se marcharán si les das una patada. Un lobo guargo es capaz de arrancarle el brazo a un hombre tan fácilmente como un perro mata a una rata. ¿Seguro que queréis esa responsabilidad? Sí, padre, dijo Bran. Sí, asintió Rob. Y pese a todo lo que hagáis, los cachorros quizás mueran. No se morirán, dijo Rob. No lo permitiremos. Entonces se los pueden quedar. Jory, Desmond, recoged el resto de los cachorros. Ya es hora de que volvamos a Invernalia. Solo cuando estuvieron de nuevo a caballo y en marcha, se permitió Bran disfrutar del dulce sabor de la victoria. Llevaba al cachorro entre los pliegues de las prendas de cuero para darle calor y protegerlo en la larga cabalgada de vuelta a casa. Se preguntaba qué nombre le iba a poner. En mitad del puente, John se detuvo de pronto. ¿Qué pasa, John? Preguntó su padre. ¿No lo escuchas? Bran oía el viento entre los árboles, el sonido de los cascos de los caballos contra los tablones de tamarindo y los gemidos de su cachorro hambriento, pero John parecía percibir algo más. Ya lo tengo, añadió John. Hizo girar al caballo y galopó de vuelta por el puente. Lo vieron desmontar en la nieve junto a la loba muerta y cómo se arrodillaba. Un momento después regresó cabalgando hacia ellos. Sonreía. Este se debió de alejar de los demás, dijo. O lo echaron, replicó su padre, con los ojos clavados en el sexto cachorro. Tenía el pelaje blanco, mientras que el resto de los cachorros de la camada eran grises. Los ojos eran tan rojos como la sangre del hombre harapiento que había muerto aquella mañana. A Bran le pareció muy extraño que ya lo estuviera abierto, mientras que los demás aún seguían ciegos. Un albino, dijo Theon Greyjoy, burlón. Este morirá antes, incluso que los demás. No, Greyjoy, dijo John lanzando una mirada gélida al pupilo de su padre. Este es mío. Catelyn. A Catelyn nunca le había gustado aquel bosque de dioses.
La sangre Tuli le corría por las venas. Había nacido y se había criado en aguas dulces, muy al sur, en el Forca Roja del Tridente. Allí, el bosque de dioses era un jardín alegre y despejado, en el que altas secuoyas proyectaban sombras sobre las aguas de arroyuelos cristalinos. Los pájaros cantaban desde sus nidos escondidos y el aroma de las flores impregnaba el aire. Los dioses de Invernalia tenían un bosque muy diferente. Era un lugar oscuro y primitivo, 3 acres de árboles viejos que nadie había tocado en miles de años, mientras el castillo se alzaba a su alrededor. Olía a tierra húmeda y a putrefacción. Allí no crecían las secuoyas. Era un bosque de recios árboles centinela parapetados tras agujas color verde grisáceo, robles imponentes y tamarindos tan viejos como el propio reino. Allí los gruesos troncos negros estaban muy juntos y las ramas retorcidas tejían un techumbre tupida, mientras las raíces deformes se entrelazaban bajo la tierra. El silencio y las sombras imperaban, y los dioses de aquel bosque no tenían nombre, pero sabía que allí era donde estaría su esposo aquella noche. Siempre que le quitaba la vida a un hombre, buscaba la tranquilidad del bosque de Dios. Caitlin había sido ungida con los 7 óleos y había recibido su nombre en el arco iris de luz que llenaba el Sept de aguas dulces. Profesaba la fe, igual que su padre, que su abuelo y que el padre de su abuelo antes de ellos. Sus dioses tenían nombres y unos rostros que le eran tan familiares como los de sus progenitores. El culto consistía en un septón con un incenciario. El olor del incienso, un cristal de 7 facetas, lleno de luz y voces que entonaban cánticos. Los Tuli tenían un bosque de dioses, como todas las grandes casas, pero no era más que un lugar por donde pasear, leer o tomar el sol. El culto quedaba reservado para el septo. Ned había hecho construir para ella un pequeño septo donde pudiera cantar a las 7 caras de Dios, pero la sangre de los primeros hombres corría aún por las venas de los Stark. Sus dioses eran antiguos, eran los dioses sin rostro y sin nombre de la espesura, los mismos a los que habían adorado los niños del bosque. En medio del bosquecillo, un anciano viejísimo se alzaba junto a un estanque pequeño de aguas negras y frías. Ned lo llamaba el árbol corazón. La madera del anciano era blanca como el hueso, con hojas de un rojo oscuro que prendían un millar de manos ensangrentadas. En el tronco había una cara tallada con rasgos alargados y melancólicos, y los ojos enrojecidos de savia seca, extrañamente atentos. Aquellos ojos eran viejos, muy viejos, más viejos que la mismísima Invernalia. Habían visto el día en que Brandon el constructor puso la primera piedra, si se podía dar crédito a las historias. Habían presenciado cómo los muros de granito se alzaba en torno a ellos. Se decía que los niños del bosque habían tallado las caras de los árboles durante el amanecer, siglos antes de que los primeros hombres llegaran procedentes de la otra orilla del mar angosto. Hacía 1000 años que habían talado o quemado los últimos arcianos del sur, a excepción de los de la isla de los rostros, donde los hombres verdes montaban guardia silenciosa. Allí, tan al norte, todo era diferente. Había un bosque de dioses en cada castillo, y un árbol corazón en cada bosque de dioses, y una cara tallada en cada árbol corazón. Caitlin encontró a su esposo sentado en una roca cubierta de musgo, bajo las ramas del anciano. Tenía el espadón hierro sobre las rodillas, y estaba limpiando la hoja con aquellas ramas negras como la noche. El mantillo milenario que cubría como una gruesa alfombra el suelo del bosque de dioses devoraba el sonido de sus pasos, pero los ojos rojos del anciano parecían seguirla mientras se acercaba. Ned, lo llamó con suavidad. Caitlin, dijo su esposo alzando la vista hacia ella. Su voz era distante, formal. ¿Dónde están los niños? Siempre le preguntaba lo mismo. En la cocina discutiendo cómo van a llamar a los cachorros. Se quitó la capa, la tendió sobre el mantillo del bosque y se sentó con la espada apoyada contra el anciano. Arya adora a la suya, y Sansa también está encantada, pero Rickon no lo termina de dar claro. ¿Tiene miedo?, preguntó Ned. Un poco, admitió. Solo tiene 3 años. Debe aprender a enfrentar sus miedos. Ned frunció el ceño. No va a tener 3 años toda la vida.
y se acerca el invierno. Es verdad, asintió Caitlin. Aquellas palabras le provocaron un escalofrío como siempre. Eran el lema de los Stark. Todas las familias nobles tenían un lema, y esas consignas familiares, piedras de toque, aquella especie de plegarias, eran alardes de honor y gloria, promesas de lealtad y sinceridad, juramentos de valor y fidelidad, todos menos el de los Stark. El lema de los Stark era: se acerca el invierno. Caitlin reflexionó sobre los extraños que eran aquellos norteños. No era la primera vez que lo hacía. He de reconocer que ese hombre murió bien, dijo Ned. Tenía en la mano un retal de cuero engrasado. Mientras hablaba, lo pasaba con suavidad por la boca del espaldón, haciendo que el metal cobrara un brillo oscuro. Me alegré por Bran. Habías estado orgullosa de él. Siempre me enorgullezco de Bran, señaló Caitlin. No apartaba la vista de la espada. Se veían claramente las ondulaciones del interior del acero, donde el metal fuera plegado 100 veces sobre sí mismo en la forja. A Caitlin no le gustaban las espadas, pero era innegable que Hielo poseía una belleza propia. La habían forjado en Valiria, antes de que la condenación cayera sobre el antiguo feudo blanco, donde los herreros trabajaban el metal al tanto con hechizos como con martillos. Hielo tenía 400 años y conservaba el filo del día en que la forjaron. Su nombre era más antiguo, un legado de la edad de los héroes cuando los Stark eran los reyes del norte. Con el de hoy van 4 este año, dijo Ned, sombrío. El pobre estaba medio loco. Algo le inspiraba un miedo tan profundo que ni me entendía cuando le hablaba. Suspiró. Ben me ha escrito. Dice que la Guardia de la Noche tiene ahora menos de 1000 miembros. No solo las deserciones. Últimamente también están perdiendo hombres en las expediciones. ¿Será por los salvajes? Estoy seguro. Ned alzó a Hielo y contempló la longitud del frío acero. Y esto irá peor. Puede que llegue el día en que no nos quede más remedio que llamar a nuestros banderizos y cabalgar hacia el norte para encargarnos de una vez por todas de ese rey más allá del muro. ¿Ir fuera del muro? La sola idea hizo que Caitlin se estremeciera. No tenemos nada que temer de Mance Rayder, dijo Ned, que había visto el temor dibujado en su rostro. Más allá del muro hay cosas aún peores. Volvió la vista para contemplar el árbol corazón, con la corteza clara y los ojos rojos que los observaba. Los escuchaba, que parecía pensar con lentitud. Pasas demasiado tiempo escuchando los cuentos de la vieja Tata. Él sonrió con cariño. Los otros están muertos como los niños del bosque. Hace 8000 años que desaparecieron. En opinión del maestre Luwin, no existieron nunca. Nadie los ha visto jamás. Hasta esta mañana nadie había visto jamás un lobo huargo, le recordó Caitlin. No escarmiento a estas alturas, ya debería saber que no se puede discutir con una tule, dijo con sonrisa pesarosa. Deslizó a Hielo dentro de su baño. No habrás venido hasta aquí a contarme historias de miedo, ¿verdad? Ya sé que este lugar no te gusta. ¿De qué se trata, mi señor? Hoy hemos recibido noticias amargas, mi señor. Caitlin tomó la mano de su esposo. No he querido molestarte hasta que no te hubieses aseado. No había manera de suavizar el golpe, así que se lo dijo directamente. Lo siento mucho, mi amor. Jon Arryn ha muerto. Lo miró a los ojos y vio cuán duro era el golpe, como había supuesto que sería. En su juventud, Ned había estado como pupilo en el nido de águilas, y Lord Arryn, que no tenía hijos, había sido como un padre para él, y para su otro pupilo, Robert Baratheon. Cuando el rey loco Aerys II Targaryen perdió sus cabezas, el señor del nido de águilas alzó en una revuelta a sus banderizos de la luna y el halcón antes de entregar a aquellos a los que había jurado proteger. Y hacía ahora 15 años, este segundo padre se había convertido también en su cuñado, cuando Ned y él se casaron al mismo tiempo con 2 hermanas, las hijas de Lord Hoster Tully, en el septo de Aguas Dulces. Jon, dijo él, ¿está confirmada la noticia? La carta llevaba el sello real, y era del puño y letra de Robert. Te la he guardado. Dice que la muerte de Lord Arryn fue muy rápida. Ni siquiera el maestre Pycelle pudo hacer nada, aparte de darle leche de amapola para que no sufriera.
Algo es algo, suspiró. Caitlin veía el dolor reflejado en su rostro, pero aún así Ned pensó primero en ella. ¿Y tu hermana? Preguntó. ¿Y el hijo de John? ¿Qué sabemos de ellos? El mensaje decía que solo se encontraban bien y que habían vuelto al nido de las águilas, dijo Caitlin. Yo preferiría que hubieran ido a aguas dulces. El nido está más arriba, es tan solitario. Además, fue siempre el hogar de John, no el de mi hermana. El recuerdo de su esposo estará en cada piedra. La conozco bien, necesita el consuelo y el apoyo de su familia y amigos. Tu tío está en el valle, ¿no? Tengo entendido que John lo nombró caballero de la puerta. Brinden hará todo lo que pueda por ella y por el niño, asintió Caitlin. Eso me tranquiliza un poco, pero... Ve con ella, le pidió Ned. Llévate a los niños. Animad los salones con ruido, con gritos, con risas. Su hijo necesita la compañía de otros niños, y no podemos dejar sola a Liza en estos momentos. Ojalá pudiera seguir tu consejo, dijo Caitlin. La carta traía otras noticias. El rey está de camino hacia Invernalia. Viene a buscarte. Ned tardó un momento en entender qué le decía, pero cuando lo comprendió, desapareció la nube que le oscurecía los ojos. ¿Robert viene hacia aquí? Caitlin asintió y el rostro de su esposo se iluminó con una sonrisa. A ella le habría gustado compartir su alegría, pero había escuchado las habladurías en los patios. Una loba huargo, muerta en la nieve, con una asta rota en la garganta. El miedo le atenazaba el estómago como una serpiente que se le enroscara en las entrañas. Pero se obligó a sonreír para aquel hombre al que amaba, aquel hombre que no creía en los presagios. Ya me imaginaba que te alegrarías, dijo. Tenemos que avisar a tu hermano que está en el muro. Desde luego, asintió Ned. Ven, no se lo perdería por nada del mundo. Le diré al maestro Luwin que envíe un pájaro más veloz. Ned se levantó y le ayudó a ponerse de pie. Ese hijo de... ¿Cuántos años han pasado? ¿Y no se le ocurre avisarnos con más antelación? ¿Decía el mensaje cuántas personas venían en el grupo? Calculo que como mínimo 100 caballeros con todos sus criados y por lo menos 50 jinetes libres. También viene Cersei y los niños. Robert querrá que vayan cómodos. No forzará mucho la marcha, dijo él. Mejor, así tendremos más tiempo para los preparativos. Con el grupo viajan también los hermanos de la reina. Ned hizo una mueca. No sentía el menor afecto hacia la familia de la reina, y era recíproco. Caitlin lo sabía muy bien. Los Lannister de Roca Casterly se habían unido muy tarde a la causa de Robert, cuando la victoria ya estaba asegurada, y eso no se lo había perdonado jamás. En fin, si por el placer de tener aquí a Robert tengo que pagar soportando una plaga de Lannister, ¿qué les vamos a hacer? Por lo visto, Robert se trae a la mitad de su corte. A donde va el rey no le sigue, señaló Caitlin. Tengo muchas ganas de ver a los chiquillos. El pequeño todavía mamaba del pecho de la Lannister la última vez que nos encontramos. Ahora debe tener ya 5 años, ¿no? El príncipe Tommen ha cumplido ya los 7. Tiene la edad de Bran. Por favor, Ned, cuidado con lo que dices. La Lannister es nuestra reina, y se dice que su orgullo crece por cada día que pasa. Tenemos que organizar un banquete con trovadores, dijo Ned, apretándole la mano. Faltaría más, y seguro que Robert quiere salir de casa. Enviaré a Jory hacia el sur con una guardia de honor para que los reciba en el camino real y les proporcione escolta hasta aquí. Dioses, ¿cómo vamos a dar de comer a tanta gente? ¿Y ya están en camino? Ese condenado. Voy a darle las patadas en su culo de rey.